Quiero escuchar a Dios, tal y como le decía, por medio de la oración. Y quiero que me acompañe el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Yo quiero escuchar a Dios. ¿Usted quiere escuchar a Dios? Sé que muchos hemos querido y hemos invertido tiempo para poder escuchar a Dios, y nos confundimos muchas veces sin saber, ¿será Dios el que me está hablando? ¿Será el hombre el que me está hablando? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Seré yo mismo que me estoy hablando y me estoy autoaconsejando? Este es uno de los mayores deseos de quienes creen en Dios. Es decir, iglesia, el querer escuchar, el tener algún día esa experiencia sobrenatural de escuchar la voz de Dios. Sí que es el deseo de muchos creyentes, si no de todos, tal vez de todos, el deseo de escuchar su voz. Hubo un pueblo que escuchó la voz de Dios, y la escuchó cuando él estaba sobre un monte, y dice que el monte se estremeció por la presencia de él y el sonido de su voz, que era como un estruendo, como truenos. Desde ese entonces, todos los que querían escuchar a Dios, desde ese mismo pueblo, tanto anhelarlo, decidieron que mejor no escucharlo, porque cuando él habla da miedo, porque cuando él habla no es tan grato para nosotros, nos asustamos y sus palabras son demasiado potentes. Y decidieron que al final un solo hombre fuera el que escuchase a Dios y el que trajera el mensaje. Como a veces pasa con la iglesia, ¿no? Que se esfuercen algunos, los demás solo vamos a escuchar lo que Dios le diga a ese hombre o a esa mujer, y depende de lo que le diga, es lo que haremos. Así hacían con Dios desde el pasado. Pero hoy vamos a esclarecer esto. Muchos piden escuchar la voz de Dios, incluso quienes desean saber si Él existe, están pidiendo una señal. Dicen, pero si tu Dios existe, a ver, que me dé la señal, que me hable, quiero escucharlo. Y tú dices, pero no es tan así la cosa, no funciona de esa manera. No tenemos un Dios que anda por ahí deambulando por las calles pidiendo por favor que alguien me atienda, que alguien me haga su Dios. No es así. Si ese fuera el caso, probablemente escucharía todos los días la voz de Dios. Sin embargo, Dios no se presenta y no se manifiesta a menos que nos encuentre humillados. A menos que nos conformemos, Dios, Señor, lo que tú quieras darme. Como dijo aquella mujer, si tienes migajas, yo prefiero comer incluso de las migajas que caigan de la mesa, pero dame algo. A veces el hombre y la mujer es tan altivo, es tan soberbio, y que si Dios no me dice esto, si Dios no me habla, si no escucho el sonido, entonces yo no puedo obedecer. Y el sonido de Dios está todos los días en tu cabeza. Eso es lo que estás tan ocupada, que no lo escuchas. El sonido de Dios está en cada palabra, pero estás tan distraído que no lo escuchas. Ahí está el sonido de papá, usando letras para decirte, he intentado todo para que tú me escuches. Pero aún los que quieren saber si Él existe piden y demandan una señal como esta, que Dios me hable. En el caso del creyente, en nosotros los creyentes, a quienes les gustaría escuchar la voz de Dios. Me gustaría escuchar la voz de Dios, un trueno así, algo por la noche así que me diga, hijo, levántate. O hijo, he escuchado tu oración, aquí estoy para contestarte. Pero ¿por qué? ¿Por qué querríamos escuchar a Dios? Es una buena pregunta. ¿Por qué querría yo escuchar a Dios? ¿Por qué? Porque el sonido de su voz, para saber qué interesante es, para saber qué tan potente es que se movió todo ese monte, para saber si esa muestra, esa señal me diría si soy importante para Él o no. ¿Por qué yo querría escuchar a Dios? Es una buena pregunta para que nosotros también nos hagamos. ¿Por qué querría escuchar a Dios? ¿Para qué?
qué deseo escucharlo? ¿Me va a hacer algo eso? ¿Hará un efecto en mí? Es que si lo escucho voy a ser mejor creyente, voy a ser más fiel. Es que si escucho su voz, sí voy a poder afirmar mis decisiones en Él y ya no volveré atrás. Solo si escucho su voz. ¿No crees que es demasiado altivo pensar así? Cuando se trata de tu salvación, de tu eternidad, y que le digas al Señor, si tú me hablas, yo entonces recién. Yo te aseguro que aunque Él te hablase hoy mismo, por la noche, y escuchases su voz audible, aún así, el temor que produce el escuchar su voz, tal vez te duraría lo que le duró al pueblo cuando estaban pidiendo, queremos escuchar su voz. Marcos capítulo 4 nos enseña algo potente, y para todos aquellos que acostumbran a decir, es que siento que Dios me ha dejado, siento que Dios me ha abandonado, que ya no me habla. Tal vez Dios ya no tiene interés en mí. Bueno, esta palabra puede que aclare muchas cosas en tu vida. Marcos 4, capítulo 4, verso 1, dice así: comenzó nuevamente a enseñar cerca del mar, y se congregó ante él una gran multitud, por lo cual subió una barca que estaba en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba a la orilla del mar en tierra, y les enseñaba por medio de muchas parábolas, y decía en su enseñanza: escuchen. De su gran discurso todo comenzaba con un escuchen, porque son muchos los que vienen al Señor, pero no todos vienen para escucharle. Por eso su primera señal de atención era escuchen. Probablemente él se daba cuenta que había entre la multitud una cantidad de bullicio, de movimiento, unos hablando seguramente pensando, ¿irá a hacer algún milagro este maestro? ¿Irá a multiplicar el pan o los peces? ¿Qué veremos hoy para asombrarnos? Y Jesús tenía un interés mucho mayor que ese. Por eso decía, escuchen, que es lo mismo que hoy Dios te dice, escucha. Tu vida va directo al infierno si no escuchas con atención. Deja de dormir, deja de pensar que todo se trata de ti. Hay una eternidad, y es eso lo que precisa para Dios, la eternidad. He aquí, dice, un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Una parte de ella cayó a la orilla del camino. Yo quiero saber si usted siente que está en el camino o está en la orilla. Porque si usted cree que está en la orilla del camino, se va a secar. Si usted cree que es un admirador de Cristo, pero no un seguidor de Cristo, se va a secar. Porque los que están en la orilla del camino no son los que participan del padecimiento. Esos son los que huyen cuando las cosas se ponen mal. Dice así: y viniendo un ave se la comió. Se comió la semilla y no alcanzó a pasar nada con esa tierra que estaba a la orilla del cerco, del camino que el sembrador había preparado para poner la semilla. Ojo con esto. Dice que el sembrador fue a poner la semilla ¿en dónde? En el camino. Solo que una parte cayó a la orilla. Pero él no fue a poner la semilla en la orilla. La fue a poner en el camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo es el camino.
¿Y dónde tenemos que estar situados nosotros para hacer buena tierra? ¿En quién? En Cristo. Porque si no estamos en Cristo, estamos a la orilla del camino. Otra parte cayó en pedregales que no tenían mucha tierra y pronto brotó por no tener profundidad de la tierra. Es decir, creció antes de tiempo el tallo, pero como no tuvo dónde meterse la raíz, ¿qué sucedió? Se secó y murió. Porque aunque el tallo puede haber alcanzado a dar su flor, sin embargo, como no había una raíz que le sustentara, aún así, por muy bella que haya sido esa flor o esa planta, si no tiene esa raíz, se morirá. Así que esto es un comparativo con muchos de los creyentes que dan un brote en la iglesia y a veces crecen más rápido de la cuenta y no los ve, pero sus corazones duros de piedra no permiten que la raíz se estire hasta que encuentre nutrientes y agua para mantener. Entonces la hermosura que se ve por arriba depende de dónde está la raíz. Pero al salir el sol se marchitó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron y no fructificó. Pero otra parte cayó en la tierra fértil y brotó y creció y produjo fruto, una parte a 30, otra a 60 y otra a 100. Si yo te preguntase, ¿estás en los 30 en cuanto a fruto? ¿En los 60? ¿En los 100? ¿En los 10? ¿En los 20? Verso 9, y aquí entramos otra vez al comienzo de esta predicación. Y decía: el que tenga oídos para oír, ya, entienda. Empezó diciendo: hey, escúchenme. Y termina esta parábola diciendo: el que realmente tenga los oídos para escuchar, para atender, debe entender. Es decir, no basta con que diga: fui a la iglesia y escuché el mensaje. Porque si no entiendes que se trata de ti, que para ti está preparado el mensaje. Este no es un mensaje que le enseña a Cristo algo, porque Él lo sabe todo. No es una palabra que está buscando llamar la atención de Dios para que Él se sienta que es más Dios, porque ya lo es. El mensaje es para ti y para mí. Por eso lo dejó. Pero hay un llamado de atención en esto de parte de Cristo. Es: si viniste a este lugar, le decía la multitud, me imagino que vinieron para escucharme. Y luego que terminaba su enseñanza, a ver si alguien tiene los oídos bien puestos, ponga atención y entienda el mensaje. Es como si Cristo le dijera: todo esto que hablé acerca de la tierra, de la semilla, el que se muere y el que da fruto, se trata de ustedes, multitud de personas. O entonces, o estás en el surco donde pone la semilla, estás en un costado, en tierra seca, infértil, estás en un roquerío, ¿dónde estás? Eso tiene que ver con esto, con dónde está tu mente y dónde está tu corazón. Nada más que eso. Si tu corazón está en la tierra fértil, está en Cristo, eres el camino, la verdad y la vida, tú darás fruto a 60, a 30, a 100 y todo lo que quieras. Pero si no tienes seguridad de que estás en el camino y aún así te caen semillas porque estás en la orilla, eso no significa que estás bien.
eso significa que podrías estar justamente en el periodo en donde te estás tocando. Y si no haces un esfuerzo para meterte en el camino, te podrías quedar afuera, seco o seca, para siempre. En el verso 23 del mismo capítulo, dice Jesús: si alguno tiene oídos para oír, entienda. Mire, ¿qué pasa con Cristo que insiste en esto? ¿Será que las personas no son inteligentes en aquel momento? ¿Será que no tenían la capacidad de escuchar? Porque para cualquiera sería demasiada insistencia, ¿no? Si yo le dijera a usted: hermano, escuche, entienda. Sí, amén, me diría usted. Y si pasan 5 minutos y le digo: hermano, escuche, entienda, usted me diría: pastor, ¿qué le pasa conmigo? ¿No se da cuenta que estoy escuchando? Jesús insistía con esto, aunque parezca molesto, es lo que viene haciendo contigo y conmigo. Escucha, atiende mi voz, escucha, atiende mi voz, escucha, entiende el mensaje, entiende lo que te estoy diciendo, te estoy alertando del peligro en el que te encuentras. Por eso la insistencia. Ahora, siempre la insistencia, los que somos padres lo sabemos, siempre la insistencia a los hijos pasará a ser molesta. Al principio te dirán: sí papá, sí, o sí mamá. Pero cuando digas segunda y tercera vez, ya no, la misma respuesta no va a estar y la misma cara tampoco. Nosotros somos un prototipo y nuestros hijos son una copia de la conducta que tenemos muchas veces con este Dios que nos dice: escucha mi palabra, atiende el mensaje y obedece a lo que te digo. Por eso nos es familiar. El problema es que es muy molesto para los padres cuando nuestros hijos no obedecen. Es muy molesto. Te causa una molestia dentro. Y dale gracias a Dios que tus hijos no tienen la capacidad, o que los has enseñado para que no te levanten la voz y no te respondan. Porque si ellos te respondiesen: estoy haciendo lo mismo que tú haces con Dios, sería una vergüenza, ¿cierto? Veamos entonces. El verso 24 dice: y les dijo: pongan atención a lo que oyen. Pongan atención a lo que oyen. Con la medida que midan serán medidos, y a los obedientes se les añadirá. ¿Quieres que Dios añada algo bueno a tu vida? Obedece al Señor. ¿Por qué te va tan mal? ¿Porque eres muy obediente? No. ¿Por qué te pasan cosas así? Porque has sido desobediente, o toda tu vida o parte de tu vida. Pero el Señor Jesucristo le decía: escuchen y pongan atención al mensaje, por favor, no estén siguiéndome por las señales. Querían escuchar a Dios, querían escuchar a Jesús, o querían solo las señales. Cuando la iglesia viene a Cristo, ¿viene para escuchar a Dios? ¿Viene por las señales? ¿O viene por si ese día Dios me dice lo que yo necesito escuchar? Les aseguro que este discurso de Jesús no fue muy grato para las multitudes, porque si no es grato para la iglesia ahora mismo, imagínese usted una multitud de judíos que venían recién saliendo del judaísmo. En vez de que Jesús nos trate mejor, nos habla más fuerte, pareciera que nos está empujando a que nos vamos. Más de alguno tuvo que haber pensado eso, porque su palabra es fuerte, es dura. ¿Quién la puede soportar? Así nos pasa con el Señor. Yo no sé lo que sucede contigo cuando escuchas esto, a Cristo diciendo: pon atención a la palabra, deja de dormir en la iglesia, deja de venir porque estás aburrido en casa.
Deja de venir a escuchar, pero tu mente anda todavía en el pasado o en lo que harás mañana. Este es el Cristo que también se molesta. Marcos capítulo 7. Ni siquiera voy a leer todos los evangelios, basta con un evangelio para que usted se dé cuenta qué es lo que Cristo está persiguiendo por mucho tiempo. Convocando entonces Jesús a toda la multitud, les dijo: escúchenme todos y entiendan. Esa es la razón por la que Dios te llamó, para que lo escuches y lo entiendas. Para que entiendas que no debes seguir jugando así, que Él quiere lo mejor para tu vida, que quiere verte feliz, sonreír. Mira, te han robado la felicidad cuántas veces, pero insistes otra vez en arrastrarte hacia lo malo. Y el Señor te dice: yo quiero lo bueno, pero tienes que obedecer. Tienes que atender, tienes que poner atención. Por eso decía: que tenga oídos para oír. Te pregunto, ¿para qué crees que Dios te dio oídos, iglesia? ¿Por qué crees que escuchas? Cuando tú dices: me gustaría escuchar la voz de Dios, yo te aseguro que hoy Él te está diciendo: esta es mi voz. Escucha, obedece y atiende. Tómame en serio, porque estoy intentando rescatarte. Estoy intentando hacer algo mejor de ti. Había un interés de parte de Cristo en que entendieran, en que pusieran mucha atención. En otras ocasiones, usted recuerda, Jesús hablaba y decía: escuchen bien esto, de cierto, de cierto, de cierto les digo. Es decir, Jesús haciendo énfasis es: por favor, atiéndanme. ¡Hey! No te distraigas. ¿Usted cree que en multitud de 100, 200, 300, 400 personas no habrían grupitos conversando allí? Y Jesús decía: de cierto les digo, pongan atención. Si les repito, de verdad les repito 3 veces esto, es porque esto es importante. Y si no lo agarran ahora, puede que ustedes se vayan y vuelvan a su vida y nunca más vengan para escuchar ese de cierto les digo. Si vienen por Cristo, es decir, si la iglesia, si quienes estamos aquí, hemos venido por Cristo, dediquémonos a Él. Dedícale tu vida a Cristo. ¿Qué estás haciendo en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Si te preguntase el Señor: a ver, ¿quieres escuchar mi voz? Pero si nunca estás para mí, ¿cuándo hablas conmigo? ¿Cuándo me buscas? ¿Cuándo lees la palabra? ¿Cuándo? Siempre tienes una excusa. Pero sin embargo, cuando estás mal, me dices, lo primero que me dices es: quiero escuchar tu voz. Y el Señor dice: pero si yo quiero hablarte, pero nunca estás. Siempre estás buscando mi voz en cualquier lugar. Y yo estoy más cerca de ti que de los lugares en donde intentas buscarme. Ahora, ¿por qué vino usted hoy a este lugar? ¿Tenía alguna expectativa? ¿Tiene alguna petición en su corazón? ¿O vino qué domingo? Usted tiene que venir a buscar de Dios siempre con una intención. Ahora, si a usted no le falta nada porque le está yendo bien, entonces venga a adorar al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y si le falta algo, venga y ponga esa necesidad delante de Él.
y Él responderá. ¿Para qué escuchar a Dios? Qué gran pregunta. ¿Para qué escucharlo? ¿Qué haría usted si escuchara la voz de Dios? Vanessa, ¿qué harías tú si escucharas la voz de Dios? ¿Qué harías? ¿Qué crees tú que te pasaría? Esta es una pregunta, podemos conversarlo. ¿Qué crees que te pasaría? ¿Cambiaría eso tu vida? O a lo mejor sí, a lo mejor no. ¿Tienes una idea de eso? No creo que se escuchara. Todavía no puedo cambiar mi vida totalmente. ¿Pero has escuchado la voz de Dios audible, así con sonido? No. ¿O en palabra, en sueño? En sueño, en palabras. Y de repente que tú pides Sientes, algo como que sientes que Dios te está hablando, ¿cierto? Ahora, si esto no ha logrado cambiar tu vida, Felipe, ¿has escuchado la voz de Dios audible? ¿El sonido? Audible. Sí, el sonido. Dios diciéndote Felipe, y tú digas, ¿quién me llamó? Eso. Entre despierto y durmiendo. En mi primero inicio, cuando volví a reencontrarme con el Señor, estaba en mi momento más de fuego y sentí eso. Sentí una sensación de como de ahogo, como que no podía soportar la presencia de Él. Esa fue como mi única experiencia. ¿Escuchaste qué te dijo el Señor? ¿Se puede saber lo que te dijo? ¿Porque escuchaste la voz de Él o sentiste tu presencia? Sentí la voz de Él. Ya. Porque es lo que tienes que volver a recordar, Felipito. Es eso. Tráelo otra vez a la vida. Porque allí pasó algo. Allí llegó la marca de Cristo. Pero las muchas cosas que nos suceden, y perdón que les pregunte, que me metan en su intimidad, pero es que a veces olvidamos las cosas más gloriosas y las cambiamos por cosas más vanas. Los mejores momentos con el Señor a veces los olvidamos, los dejamos ir, pensando algún día vendrá un domingo de gozo en la iglesia donde podré volver a sentir, pero al final estás tan ocupado, que ni siquiera pasa eso el día domingo. Esto no es por la música, esto no es porque estamos en una sede. Alguien podría decir que no es lo mismo una sede que una iglesia, porque la sede se ocupa para otras cosas. No, Dios no tiene problema para meterse donde hay necesidad. No hay paredes que lo puedan detener a Él, pero es la condición, es la necesidad de nosotros la que hace que Él atraviese las paredes. Estaban todos, dice, orando y conversando acerca de lo que había sucedido con el Cristo, cómo había sido crucificado, y estaban conversando acerca de la promesa de que Él volvería. Es decir, los intereses en sus discípulos eran netamente con necesidad de Cristo. ¿Y qué sucedió? Dice que atravesó las paredes y se metió entre ellos y le dijo: Shalom a vosotros, paz a vosotros. Porque solo cuando hay necesidad Él atraviesa las paredes. Si no hay necesidad, ¿por qué tendría que atravesar tus paredes? ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Usted iría a un lugar donde no es bienvenido? Por supuesto que no. Usted se aleja de esos lugares. Y Cristo muchas veces ha querido sentirse bienvenido en tu vida y no ha pasado así. ¿Para qué escuchar a Dios? ¿Para pedirle que cambie mi vida? Para eso me gustaría escuchar a Dios, para decirle: Señor, cambia mi vida, por favor respóndeme hoy, no te vayas sin responderme. ¿Para qué? ¿Qué quieres que cambie de tu vida? No sé, mi carácter, ¿qué quieres que cambie? ¿Crees que porque Dios te hable una vez va a cambiar tu carácter y toda tu vida? No es así. Esto es un trabajo a diario. Esto cuesta. Esto te trae dolor, traerá proceso, traerá lágrimas. Pero aún así, es el Dios respondiendo a tu primera oración: cambia mi vida. ¿Por qué otra razón? Para pelear con Dios, para cuestionarlo,
Para eso me gustaría, para así decirle un par de cosas a Dios que no entiendo de Él. ¿Sabe que he escuchado esto? De personas que han dicho, sí, si yo tuviera la oportunidad de hablar con Dios, le diría hartas cositas que tengo. Así, imagínate, persona, cómo es tan grande la altivez, la soberbia, la arrogancia, para decir, si yo pudiera hablar con Dios, le diría hartas cositas. Como si Dios te hubiese hecho daño. ¿Acaso Dios te hizo daño? ¿Dios fue el que te dio el presente que tú tienes? No fue Él. ¿Por qué cuestionar a Dios si Dios lo único que ha hecho es intentar tomar tus desastres y los míos y usarlos para darte una lección? Para negociar. ¿Por qué una razón a mí quería escuchar a Dios? Para negociar con Dios, ¿sí? Para llegar a un acuerdo, es decir, Señor, quiero llegar a un acuerdo. Mira, si tú me hablas, mira, yo esto es lo que haré y esto es lo que debes hacer tú. Aunque parezca esto loco, sabe que hay mucha gente que aún así lo proclama. Dice, yo he llegado a un trato con Dios y a mí Dios me bendice aquí y yo hago esto allá. Dios no es cualquier tipo de persona. Para conseguir al Padre de amor, alguien podría decir que yo quiero hablar con Dios, quiero escuchar su voz, porque quiero conocer la voz de un Padre que me ama. No tuve un Padre que me amara, así que estoy buscando a Dios para tener un Padre que me ame. ¿Para qué quieres un Padre que te ame? ¿Para qué? ¿Para manipularlo? ¿Para manipular a Dios? Porque hay cientos y miles de personas que le llaman Padre a Dios y siempre están intentando manipularle. Siempre están intentando torcer la palabra para hacer lo que quieren al final. Siempre están intentando llevar a Dios a un punto en donde pareciera que Él ya está totalmente perdido y no sabe qué debe hacer. Para poner mi renuncia, me gustaría escuchar a Dios para decir, ¿sabe qué? Hasta aquí. Me cansé del Evangelio. Me cansé de ser cristiano. Porque hay que ser muy manso. Y por ser manso me tratan de menso. Me cansé de ser una alfombra. Me cansé de humillarme. Me cansé de estar haciendo lo que otro me dice que debo hacer cuando no es lo que quiero hacer. Porque si nuestra humanidad todavía está el viejo hombre y la vieja mujer, estarás peleando con Dios y crees que puedes ganarle. ¿De verdad alguien aquí cree que puede ganarle a Dios? Si insistes con tu manera de llevar tu vida, ¿crees que vas a doblar el brazo de Dios? Y que Dios va a decir, me rindo, me ganaste, pudiste más que yo. ¿Sabes qué? No puedo con tu carácter, tú ganaste. Estás ante un Dios poderoso. Para desahogarme, llorar y seguir luego tal como soy. Vengo a Cristo, lloro un poco, la palabra me toca, me voy llorando. Luego que salgo de esa puerta, vuelvo otra vez a sonreír y soy el mismo payaso de siempre. El mismo payaso que se ríe, que se burla y que todo lo toma a la chacota. Nada hay importante, todo es superficial. El problema de las iglesias hoy en día es que tienen demasiados payasos dentro, haciendo show y espectáculo, unos acá adelante y otros en las sillas, que escuchan y que luego salen como, ¿qué fue lo que habló Dios? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Y vuelven el mismo tipo de chiste, el mismo tipo de bromas, de morbo en sus mentes, el mismo tipo de conversaciones vanas. Y tú dices,
Con razón Jesús decía, escuchen, entiendan lo que les digo. Tienen que ser transformados. Por eso el mundo no quiere venir a Cristo. Hay demasiados payasos dentro que luego salen, se sacan solamente la máscara y el traje para estar en la iglesia, pero pasan la puerta y se lo ponen otra vez y son uno más del montón. Es fuerte Cristo cuando habla. Para corroborar que estoy en lo correcto, personas que vienen a Cristo, yo quiero que Él me hable y que me diga que yo sí estoy en lo correcto y que mi esposo es el desgraciado que está equivocado, o que mi esposa es la mala de la película, o mis hijos, y quiero que Él me corrobore eso, que Él corrobore que no soy yo el problema, que son otros, porque es fácil echarle la culpa a otros, es muy fácil decirle que otros. Pero el tema es que queremos que Dios esté de acuerdo con nosotros. Y Dios no funciona así. Por más que yo llore delante de ustedes y aún delante de Dios, para que Dios esté de acuerdo conmigo, Dios no va a estar de acuerdo conmigo. Aunque tenga llanto. Yo estaba quebrantado mientras Dios me ministraba allí, a través de mi esposa. Y les aseguro que eso no es todo. El Señor me seguirá exigiendo más y más y más. No puedo quedarme con ese momento y decir, entonces ya suficiente, con esto tengo benzina para 3 meses. No, me seguirá procesando mañana y pasado, y con un problema con ustedes, y con un problema en mi trabajo, y con diferentes cosas. Me seguirá procesando porque Él desea que yo deje de ser un niño y que me transforme en un hombre maduro, un hombre de bien. ¿Consideras que tú eres un hombre maduro? ¿Consideras que eres una mujer madura? Te aseguro que a veces tus hijos te dan más lecciones a ti de las que tú a ellos. A veces son ellos los que tienen más fe. Son ellos los que les dura menos tiempo el enojo y ya están bien otra vez, mientras tú todavía no masticas. A veces necesitamos a hijos que tienen las cosas más claras, corrigiendo a los padres que todavía no crecen, porque todavía se comportan como niñas o como niños mimados. ¿Crees que alguien debería seguirte en esa condición? No, no es así. El Señor me ha tratado, lleva tiempo conmigo, y cada vez que Él me trata, me está diciendo, deseo que seas más serio. Porque si hay alguien que tenía características de payaso, ese era yo. Y el Señor me ha dicho, ya ese tiempo déjalo atrás. Mira tu carnet y verás que ya no tienes 15 años. Y madura. Y ve de lo que vas a hablar, ve de lo que vas a predicar, y de eso mismo también debes nutrirte y transformarte en un hombre que tenga autoridad para la iglesia. Porque usted no va a seguir a un hombre que parece un niño más entre todos. Y esto es lo que yo era. Muchos años viviendo así y pastoreando así, mis hermanos, como un niño. Y lo que el hermano dijera, bueno, hagámosle caso. Y la hermana, bueno, hagámosle caso. A veces con dificultades, otras veces cediendo para que el hermano no se fuera. El que es terco y soberbio se va a ir igual, aunque le pongas alfombra roja, ¿o no? Pero
Dios está llamando a los padres a decirles: ¿por qué te comportas como una niña de 15 años? ¿Por qué te comportas como un niño adolescente, como si todavía tuvieras mucha vida por delante para seguir cometiendo más errores? ¿Acaso no crees que ya es tiempo de dejar atrás la infancia, la niñez y transformarte en alguien de bien? ¿Cuándo será el día que tus hijos te respeten y te vean como una tremenda autoridad en Dios? Cuando vean que ya no eres una niña, un niño, un bebé que por todo llora, que por todo se molesta, que todo le hace daño, que todo es problema. Y te vean como un hombre o como una mujer seria que dice: esto es parte, y lo que estoy viviendo es parte de lo que Dios está haciendo conmigo, así que no me venga aquí a decirme que pobrecito, porque no soy ningún pobrecito. Soy un hombre que está siendo transformado por Dios, y que me ve llorar, sí, voy a llorar, pero es necesario. Cuidado con aquellos que se acercan: ay, pobrecito mi hermanito, es que usted nadie lo quiere, que usted no lo ama, es que usted hermana, que no lo entiende. No, cuidado, porque eso es lo que hace hijos malcriados. ¿Sabe por qué los hijos se comportan mal en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque en casa no les enseñan bien. Esa es la razón. No es que el niño o la niña tiene un problema con Dios y que espiritualmente hay cosas. No. Esto viene desde casa. En casa usted pone reglas, pone disciplina. Yo vengo de una iglesia donde los niños, todos formados ahí, y quietitos, y recibiendo palabra, y hasta el día de hoy son hombres que están en las iglesias y siguen allí. Yo los veía adultos con familia, y a sus hijos los han criado igual. Mientras que en otras iglesias los adultos entran a la iglesia y los niños se van a jugar. Sí. Entonces están luchando solo por tu salvación y no por la de tus hijos. Sería una buena pregunta para hacerlo, ¿cierto? Quiere decir, ustedes no se quedan acá, Daniela tampoco, que vayan a jugar afuera, que se entretengan como niños, hay una plaza allí. No, la palabra de Dios es para transformar todas las vidas. Y que eres un hijo de bien, ocúpate ahora, para que no lo lamentes más tarde. Porque más tarde vas a tener que luchar con dos cosas: un hijo, una hija que está rebelde, y vas a tener que luchar contigo mismo, porque también te pasan cosas como esa. ¿Crees que esto no es escuchar a Dios? Por supuesto que es escuchar a Dios. A mí estas palabras que le digo a usted me resuenan adentro, me golpean también. No piense que esto es para usted nomás. A mí me golpea y me trae recuerdos de cosas que yo no hice bien. Y que digo: Señor, ¿cuánto me hubiese gustado haber sido un hombre realmente cristiano, de verdad? Un hombre de verdad lleno del Señor. Me hubiese gustado eso. Usted tiene todavía la oportunidad, pero va a tener que despedirse. Va a tener que despedirse del viejo hombre, de la vieja criatura, como dice su palabra, para que entonces a quienes usted les dedique, ellos vengan directamente a Cristo. ¿Por qué no vienen? ¿A cuánto les has hablado de Cristo y no han venido? ¿Por qué no vienen? Una buena pregunta. Tal vez no ven a Cristo usted. Tal vez no lo ven. Mi trabajo es enseñarles, es ministrarles, y ustedes tienen que hacer lo mismo y correr la voz y correr la voz. Pero ¿por qué no les funciona? ¿Lo estoy haciendo muy mal? ¿O ustedes lo están haciendo mal? Está de la mano lo que ustedes se llevan cada domingo. Va de la mano con lo que hacen en la semana. Porque eso es lo que alguien verá al momento de escuchar tu predicación. Cómo hablas, cómo te comportas, cómo piensas, cómo te mueves. Es la razón correcta.
Por último, para preguntar, esta es la mejor actitud del que quiere hablar con Dios, del que quiere escuchar a Dios. Esta sería una razón, pero potentísima para cualquiera de nosotros. Y sería para preguntar qué debo hacer. ¿Cuál es el plan para mi vida? Eso es lo que debería hacer, que tu oración se conduzca, Señor. Quiero escuchar tu voz, porque mira, estoy pidiendo un trabajo y todavía no pasa nada. Mira, Señor, es que estoy pidiendo aquello y todavía no responde. Señor, quiero escuchar tu voz para muchas cosas, pero ¿cuánto les hemos dicho al Señor? Señor, quiero escuchar tu voz para que me digas todo lo que está mal en mí, para que me digas por dónde debo andar, cuál es el plan que tienes para mi vida. Por eso quiero escucharte. Esa es la razón más fundamental en tu vida y en la mía. Por eso la pregunta es: ¿por qué quieres escuchar a Dios? ¿Para que te diga eso? ¿O era, es que yo venía por otra razón? Yo venía porque me gusta cantar. Yo venía porque me gusta usar un instrumento. Yo venía porque estoy pidiendo un trabajo y sé que si voy a la iglesia Dios me lo da. Yo venía para darle la gracia porque no me ha faltado nada en la casa. Pero ¿por qué quieres hablar con Dios? ¿Por qué te gustaría escuchar su voz? Yo quiero escuchar la voz y la escucho todo el tiempo, por medio de la palabra. Y junto con mi familia, cada noche escuchamos la voz de Dios por medio de la palabra. Y créanme que a veces hemos sido quebrantados. Hemos terminado llorando, orando. Incluso Paulina la hemos invitado muchas veces a participar. Y ahí terminamos. Nos pasan cosas especiales, cosas lindas. Porque esta es la voz de Dios que está en su palabra. ¿Cómo te puede hablar Dios? Algunos pueden decir: yo prefiero que me hable por sueños, por visiones, por medio de personas, por la música, por alguna película. Sí, puedes ver la película y decir: Dios me habló por medio de una película. Vi la película y me dejó algo. Escuché una canción y la canción me dejó quebrantado. Pero ¿cuánto te duró el quebranto? Hasta que la escuchaste 20 veces y ahora ya no produce lo mismo. A través de tus mismos errores también puedes escuchar a Dios diciéndote cuándo vas a parar. ¿O crees que lo hace por medio de tus propias conclusiones? ¿Alguien aquí cree que Dios le habla por medio de mi mente? Porque si alguien dice: a mí Dios me habla por medio de mi mente, yo pienso, reflexiono en qué debo hacer y Él ahí me habla. No es así, eso es peligroso. Es muy peligroso llegar a pensar de que a mí Dios me habla en la mente, como yo organizo el día y así como yo me planifico para esto y aquello en mi mente, y según mi conciencia es como yo me comporto en el día, según mi conciencia es como lo que hago en el trabajo o lo que no hago, de acuerdo a mi conciencia. El problema es que tu conciencia y la mía es relativa. Un día vas a andar muy espiritual, vas a decir: hermano, ¿cómo usted habla así? Y otro día tú vas a estar hablando peor que el hermano, porque de acuerdo a la conciencia no se puede pensar siquiera que estoy escuchando a Dios. La voz de Dios es clara, no tiene engaño, es definida y está en su palabra. Libro de Proverbios, yo lo voy a leer acá. En el capítulo 3, verso 5 dice: confía en Yahweh con todo tu corazón. Entonces, ¿dónde debe estar tu confianza y la mía? Es en Él, no en mí mismo. Es que yo confío que tengo la vocación, es que yo confío que tengo los dones, es que yo confío en que me va a ir bien porque soy rápido, soy inteligente, porque me la sé arreglar solo. No. Cuando Dios te quita algo, es para demostrarte que no funciona así la cosa, que no es en tu fuerza, que en tu fuerza solo puedes obtener migajas, pero con Él puedes obtener el pan entero. Entonces, confiar en Él con todo tu corazón y no pongas, dice, tu confianza en tu propia sabiduría. Mira qué interesante.
No pongas la confianza en que como yo soy sabio, yo creo que esto es lo que debo hacer, pastor. Y la decisión que tienes que tomar con tus hijos, yo creo que esto debo hacer. Y con tu esposo, yo creo que esto. Y con tu casa, yo creo que esto. No tomes decisiones en tu propia sabiduría. Porque solo basta con ver el calendario de tu vida desde aquí hacia atrás para darnos cuenta de lo mal que lo hicimos. ¿Dónde debe estar puesta tu confianza? Es en el Señor. Dice, reconócelo en todas tus sendas. Las sendas son los caminos y los caminos son las decisiones que tomamos. Y él dice, reconócelo, significa, Señor, estoy a punto de tomar una decisión. Reconozco que tú eres el Señor de mi vida y no sé hacia dónde debo ir. No sé qué debo hacer. Estoy complicado. Estoy bajo presión. No sé si quedarme, no sé si irme, no sé si volver atrás, no sé si avanzar. Pero Señor, te reconozco a ti. Ahora estoy entre muchas decisiones, entre muchos caminos. Y quiero que tú seas quien me oriente. Y dice, Él enderezará tus caminos. Es decir, si tus decisiones te llevaron hacia lugares donde no debías ir, hacia personas con las cuales nunca debiste haber estado, dice, Él enderezará tus caminos. Eso significa que hay esperanza, que Él puede redireccionar tu vida. Tu decisión te llevó para allá y mira cómo te has aporreado. Y el Señor dice, ponme a mí en la decisión. Deja que yo te oriente. Mira, yo puedo ver desde arriba los caminos. Deja que yo tome esa decisión por ti. No quiero obligarte, esto es tu decisión. Pero si tú me pides que me involucre en tus decisiones, yo puedo enderezar tu camino. Mira qué importante. Yo puedo enderezar. Es decir, es que alguien puede decir, pero es que ya lo hice mal, pastor. Ya lo hice mal. ¿Qué quiere que haga? El Señor está diciendo, sí, por eso te estoy hablando. Tu decisión ya fue una decisión torcida. Tu camino está chueco. Pero ¿sabes qué? A pesar de que sí, lo hiciste mal, yo puedo enderezar ese camino. Ese es el Dios al que deberías anhelar, querer escuchar, al que endereza los caminos. Entonces, iglesia mía, iglesia amada, reconócelo en todas tus sendas. Es que hay decisiones en las cuales yo no involucro a Dios, dicen algunos. Hay decisiones que son muy mías. Y no me gusta que nadie ni siquiera me aconseje. No. Eso lo veo yo solamente. El Señor te dice, yo quiero estar en todas tus decisiones. Que me tomes en cuenta. En todas tus decisiones. Hasta las más mínimas. ¿Qué tan importancia hay en que dejemos la puerta abierta o cerrada? Eso no es tan complicado. Hasta cuando se mete alguien a robar y dice, wow, si era complicado. Era solo poner un pestillo. Ay, si un pestillo no es nada. Ese pestillo hizo que la puerta con el viento se abriera y alguien entró. Pequeñas decisiones también traen consecuencias. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Esto es bueno. No seas sabio. Es que yo creo que estoy mejor que aquel. Es que yo creo que esta decisión que estoy tomando ahora sí que es buena. Mira, tú mismo estás diciendo eso. ¿Tú crees eso? Sí, yo creo que eso. Sería ideal que Dios te dijera algo como eso. Sería ideal que Dios te dijera, ¿sabes qué? Esta decisión que estás tomando ahora conmigo, esta decisión sí que es buena. Esta decisión acabará con tus lágrimas. Pero generalmente el que se hace sabio en su propia opinión es alguien que no se atreve a decir, la sigo embarrando
una y otra y otra y otra vez. Reverencia a Yahweh significa sujétate a Él, humíllate y apártate del mal. Apártate del mal. ¿Qué es lo que te ha estado golpeando? ¿Qué crees tú que es? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo que está robando de ti los nutrientes en Cristo hoy en día? ¿Qué es lo que te ha hecho estar en la condición que tú puedes decir no es lo mismo que antes, pastor? Honestamente, pastor, yo antes era una persona con fuego servía al Señor. Yo antes era apasionado o apasionado. ¿Qué es? ¿Por dónde se está jugando lo que Dios ya puso en ti? Porque si descubres dónde está el problema, descubrirás también en Cristo la solución. Apártate del mal. ¿Quiénes son los que te hacen el mal? Regularmente, los que te hacen el mal son las personas a las que insistes en acercarte. Los que te hacen el mal no son personas que vienen a buscarte, no. Son personas que tú vas a buscar. Sabes que no debes juntarte con aquel y con aquel, pero los vas a buscar. ¿Por qué? No lo sabes. Solo estás allí y los llamas y haces juntas y no te das ni cuenta cuando estás otra vez unido a ellos, a los que te hacen el mal. Hacerte el mal no significa que alguien te golpea. Hacerte el mal significa que alguien te puede llevar por un mal camino, que te puede llevar de la manito por otro camino y al final te vas apagando. Y como te apagaste, después no tienes luz para reconocer el camino de vuelta a casa. ¿Entiendes que Dios sí te está hablando? Porque yo sí lo entiendo. El camino o conducto más cercano a lo confiable no es mi conciencia. No es la película que vi, porque la película que vi puede ser muy buena y tener muchos valores, pero cuando vea otra película que sea mejor que esa, ahora diré, me gustó esa otra película. O diré, entre las 15 películas que hemos visto este mes, la que más me gustó es aquella. Entonces será relativo lo que puedas conseguir. Y si es a través de la música, también es que la música me habla, me llena, sí, la música. Pero ¿y qué pasa cuando el tema pase de moda? Cuando ya no se escuche, cuando ya te aburra. Las mismas palabras que te quebrantaron ya no dan lo mismo. El camino más seguro, el conducto más cercano a lo confiable, ¿saben cuál es? La palabra de Dios. Porque la palabra no necesita música para que se pueda creer. Esto viene de aquí. La palabra no necesita una película para que tú puedas decir, ahora creo. La palabra es algo que tú ves. Y si eres una hija o un hijo de Dios, sabes que de allí está destellando luz hacia tu vida. Algo te está quebrando, algo te está hablando. A veces te va a agradar y te va a quebrantar de gozo, y otras veces te va a golpear. Pero es el camino más seguro a los que dicen, me gustaría escuchar a Dios. Yo quiero decirte, deja de decir eso. Porque eso no va a hacer diferencia en lo que es hoy. Escuchar a Dios no va a hacer ninguna diferencia. Mas seguir su palabra, su consejo, su camino, su senda, eso sí te puede llevar de cambio en cambio, de vida nueva a vida nueva. Su palabra. ¿Qué otra cosa te puede llevar a escuchar la voz de Dios, a saber cuál es el plan para tu vida? La oración. Hablas con Dios, oras a Él, tienes tiempo para orar, lo buscas. Es decir, no solo donde pedimos, es decir, la oración no es solo cuando yo voy y le digo, Señor, me quedé sin trabajo, ayúdame, Señor, me falta dinero, Señor, esto no.
La oración debería transformarse para todos en un lugar en donde nosotros vamos y callamos. Miren lo que le digo. Vamos y callamos. Nos humillamos y no hablamos nada porque se trata de escuchar ¿a quién? A Dios. Pero a veces lo tapamos con palabras a Dios. Lo tapamos con oraciones tremendas, largas, extensivas. Pero escuchaste a Dios. O te fuiste conforme porque ya oraste. El silencio es un atributo en donde Dios se mueve. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Elías? Él quería escuchar a Dios. Dice que vino un viento, vino un trueno y todo aquello. Sin embargo, en el silencio, Dios le habló. ¿Hace cuánto que no escuchas a Dios en ese silencio? ¿Hace cuánto que vas a la oración y solamente hablas hasta que pasa tu media hora, 1 hora, 10 minutos, no sé cuánto tiempo toma? Después te levantas y dices, gracias Señor, en el nombre de Jesús, amén, y te vas. ¿Y por qué no te quedaste unos minutos en silencio? Para saber qué tenía para decirte Él. Él quiere hablarnos. Eso es lo que, la manera que nosotros intentamos, no siempre es la correcta. Que decimos, quiero escuchar a Dios y Dios dice, todo el rato te escucho a ti. Todo el rato te he escuchado solo a ti. Hasta que te paraste y dijiste amén. Y te fuiste. Pero cuando entraste en la oración dijiste, quiero escucharte, Señor, háblame. Yo quiero que tú me hables, Señor, porque está mal esto. Entonces quiero que tú me hables. Y así después 1 hora, media hora diciendo, quiero que tú me hables, que tú me hables. Y después dijiste, gracias, Señor, amén. Y te fuiste. Y Dios no te habló. Y te vas en la conformidad de que tus muchas palabras quizás hicieron algo, o que por lo menos por haber confesado en tu oración te vas un poquito más liviano. Pero Dios quería hablarte, no lo dejaste hablar. ¿Qué estás dispuesto a hacer para escuchar a Dios? ¿Estamos dispuestos a cambiar paz y comodidad, placer y felicidad para poder escuchar a Dios? Mira esto, ¿estás dispuesto? ¿Harías este negocio? Cambiar tu paz, Señor, porque si meterme contigo me va a llevar a tener, Señor, procesos y voy a salir de mi entorno de paz. No sé en realidad si quiero buscar a Dios. Porque si buscar a Dios me va a llevar a que Él me va a meter, ¿cierto?, allí en la licuadora. Entonces no, ya no quiero escuchar a Dios. Hay que estar dispuesto a que buscar a Dios significa negación. Negarse a sí mismo. Eso es querer realmente buscar a Dios. El que no está dispuesto a negarse a sí mismo, por supuesto que no está dispuesto a buscar a Dios. No lo hará, aunque vaya a la iglesia, aunque cante. El que está dispuesto a buscar y a escuchar a Dios tendrá que estar dispuesto a deshacerse de su comodidad, a dormir muchas veces menos porque Dios te está despertando y te dice, levántate, quiero hablar contigo. A ganar menos dinero porque así te va a quedar tiempo para servirle a Él. ¿Estará dispuesto a eso? A cambiar comodidad. Cuando dice comodidad significa que lo que tú tienes te puede dar una vida muy, muy buena, muy bien para ti. Pero si quisieras ir a las ligas mayores con Cristo, lo primero que te va a decir Él, hay veces que yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. ¿Quieres pasar por eso? Porque a menudo lo contrario de todo esto, es decir, lo contrario de placer, felicidad, lo contrario de eso es lo que nos lleva a escuchar a Dios
y nos hace clamar, orar y buscarle más. Es decir, es el problema, es la situación, es el proceso que vivo, aunque lloro, aunque lo paso mal y el Señor me está tratando, pero justamente lo que no quiero, lo que no me gusta, es lo que me está haciendo buscar de Él. Es lo que me está intentando conectar con la matriz de Dios. Porque cuando todo está bien, no buscas de Dios. Yo podría hacer muchas preguntas aquí y por supuesto que más de alguien podría quedar avergonzado si yo le dijera responda con la verdad. Pero esto es entre tú y Dios y yo para aconsejarte. Cuando Jesús te llamó, ¿qué saliste a escuchar, iglesia? ¿Te agradaron sus bellas palabras? Cuando Dios te llamó, hija o hijo, ¿te agradó lo que Él te dijo? ¿La manera en que te llamó? ¿Te hizo sentir bien con Él? Porque se preocupó por ti. Pero, ¿qué ha sucedido ahora que ya conociste su amor y perdón? Y te das cuenta de que Él te está llevando a donde no quieres ir. Es decir, es agradable conocer a Dios, experimentar su amor, su dulzura. Es agradable. Pero ¿qué sucede cuando Dios dice ya basta? Se acabó el tiempo de ternura y de niñería. Ahora quiero que crezcas. Ahora quiero que tomes decisiones. Ya no es tan agradable ese Dios. Para un niño ser tomado por Cristo, wow, fascinante, lo mejor. El maestro me cargó en su brazo. Pero te aseguro que cuando ese niño tenga 20 años y escuche a Cristo predicarle y enseñarle con seriedad, enseñarle con fuerza, con autoridad la palabra, por aquí tienes que andar, no por allá. Ese niño no se va a sentir como en su brazo, como cuando lo tomó una vez. Nosotros somos esa especie que nos gusta que el Señor solamente nos dé cariño, nanay, y que nos hable de puro amor, pero cuando nos habla fuerte, ya no queremos estar en los brazos. Queremos soltarnos, somos como ese niño malcriado por su padre, que solamente le gusta que lo carguen cuando le van a dar besito y cariño, pero cuando lo empiezan a reprender, se empieza a soltar, empieza a empujar al papá, a la mamá, para que lo dejen ir. Esa es la copia de lo que muchas veces somos nosotros los adultos cuando Dios nos está intentando corregir. Es exactamente una copia, porque nos gusta solamente el nanay de Dios, el cariño de Dios, pero no nos gusta cuando nos habla fuerte. Ahora, es la palabra fuerte de Dios la que puede frenar a tu hijo de que no atraviese la calle y lo atropelle. No sé si lo he explicado otras veces, pero el día que tu hijo vaya a cruzar la calle y tiene un auto, ¿le vas a hablar fuerte o despacito? ¿Cuál será tu reacción? Mi hijito, mi amorcito. ¿O lo vas a gritar con autoridad, con toda tu voz de potencia y molesto, para que se detenga y no sea atropellado? Dios, cuando recurre a estas palabras, es porque estás atravesando la calle muchas veces de lado a lado y te estás exponiendo a más accidentes en tu vida de lo que ya has tenido. Es porque estás jugando entre una vereda y otra, una y otra. Y Dios está llamando con un grito fuerte diciendo: deja de jugar, ya es tiempo. Hay muchos, dice la palabra, que ya deberían ser maestros, estar enseñando a otros. Hay mujeres que ya deberían estar enseñando a otras, pero todavía se comportan como niñas, se comportan como niños, como bebés. Todavía. Sus hijos tienen que estar diciendo: ya, papito, si todo va a estar bien. Tus hijos tienen que decirte eso. ¿Cómo es posible? Está viviendo el mundo al revés. ¿No serías tú el responsable, mujer o hombre, de decirle: hija, todo va a estar bien, confía en el Señor, y lo que estamos pasando ya pasará, el Señor no nos dejará? Tus hijos tienen que estar: Señor, háblanos, háblanos.
Todavía quieres escuchar la voz de Dios, porque es Él hablándonos. Pero ¿qué ha sucedido ahora? Que ya conociste su amor y su perdón, y te das cuenta de que Él te está llevando a donde no quieres ir, te está llevando a negarte a ti mismo. Esto lo está haciendo con disciplina, es decir, un Dios que se pone tú también. Y Él mismo sabe que esto te molesta. Él nunca quiso hacer hijos o hijos mimados. Si hay algo que Dios rechaza a los malos padres y a las malas madres, que hacen hijos mimados, hijos que se van a golpear toda su vida se van a golpear por haber sido enseñados como hijos mimados. Dios quiere que seamos claros en el mensaje, en la educación de nuestros hijos, para que cuando ellos se encuentren frente a dos caminos, ellos no estén dudando entre qué hago, no está mi mamá, no está mi papá, ¿qué hago? Y si ya te has equivocado muchas veces, ya es tiempo de que te pongas en el camino correcto para que caiga sobre ti la semilla. Deja de estar a la orilla, iglesia. Deja de estar a la orilla del camino y ponte en medio del camino, donde cae toda la semilla, no una parte, toda la semilla. Él quiere hijos maduros y serios. ¿Cree que esta iglesia puede llegar a eso? Hijos maduros y serios. ¿Cree que puede salir de nosotros el payaso que llevamos dentro? Que todo lo llevamos a la risa, todo a la ironía. A veces da vergüenza lo que hablamos y cómo nos comportamos frente a otras personas. Deja tanto que desear. ¿Cuántas veces alguien te habrá visto y dice, este es más carnal que yo? Pero no lo evitas, o sí lo evitas. Él no quiere hijos inmaduros, y hablo de mujeres y hombres. Esta iglesia, si no madura, se seca. Juanito, si usted no madura, que se seca. Así, con nombre y apellido, se seca. Porque ella no quiere payasos. Está lleno de payasos por todos lados, haciendo show, jugando a ser cristianos. ¿Cuándo nos vamos a comportar como gente madura? Que alguien diga, wow, mira quién viene allí, oh, yo quiero estar con él porque me bendice tu vida. Wow, cuando habla sale el poder de su boca. Sus consejos son tan sabios. Hermano Carlos, me gusta estar contigo. Son tan sabios tus consejos. Alguien dirá, me gusta estar con él porque como es un payaso me hace reír. Eso no es bueno. Eso debería darnos vergüenza. Que alguien nos escoja porque somos cristianos tibios, que solo sabemos hacer reír. Estamos trabajando con una iglesia y mi gran preocupación, ¿sabe cuál es? Que nosotros no seamos un ejemplo para ellos. Ellos no saben mucho de música, pero tal vez saben mucho más de su misión, saben mucho más de lo que es temor de Dios que nosotros. Porque los bautistas son así, son enseñados de diferentes formas. Y no digo que sean perfectos, porque también tienen sus errores. Pero ellos quieren rodearse, y sé que Dios como Padre de ellos también, y Padre nuestro, quiere que nos rodeemos para bendecirnos unos a otros. No para maldecirnos con lo que hacemos y cómo nos comportamos. Seamos serios en las cosas de Dios. Él nos quiere asumiendo responsabilidades. ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor? ¿Cuál es cuidar de ustedes? Es predicarles la palabra, les guste o no les guste predicar la palabra, es decirle cuando algo está mal o está bien, es decirlo. Y enfrentado, y mi esposa es testigo, enfrentado a ella, enfrentado a mis hijos con palabras fuertes, duras. Hemos tenido complicaciones muchas veces, incluso como familia, sí, las hemos tenido porque hemos tenido que poner la palabra allí en medio.
palabra en medio. No se trata de machismo. Dios te entregó autoridad. ¿Qué estás haciendo con ella? ¿En tu casa pasa de todo? Porque si es así, tu autoridad no sirve de nada. Los hombres y mujeres de Dios están para ponerle límite al pecado, para decirle, esto no, momentito, esta es casa santa, esta es casa de Dios. Usted no piense que es fácil decirlo. No es tan fácil. Tuve que tomar a 2 de mis hijos y decirle, salgan de acá. Si van a ensuciar la casa, no, aquí no. Porque así sabes cuando realmente amas a Dios. Cuando estás dispuesto a permitir que cualquier cosa pase en tu casa, tú no amas a Dios. No. Dices amarlo, pero no lo amas. Porque el amor perfecto, el amor correcto de Dios te enseña a ponerlo a Él, a Dios, por sobre todo. ¿Es Dios el Dios de tu casa? Gran pregunta. ¿Es Dios el Dios de tu casa? Realmente, iglesia, hoy podemos decir, ya entiendo la responsabilidad que tengo como sacerdote de casa. Ya entiendo la responsabilidad que tengo como padre o como madre. Ya entiendo eso. Hay algo que quiero citarte nuevamente. Dios vino a los enfermos, a los vil, a los pecadores, a los que estábamos desechados. Pero vino para cambiar sus vidas. No para dejarlas igual, para transformarlas. Y si usted todavía no está siendo transformado, no es porque Dios cambió el deseo. No, el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Transformar las vidas de quienes le escuchan. Por eso Jesús decía, ¡hey! Óiganme, escuchen, atiendan el mensaje. Es decir, no se trata solamente de venir y escuchar una parábola. Tienen que poner atención, atiéndanles, pongan atención para que sus vidas sean cambiadas y tengan las fuerzas y los argumentos para cambiar entonces la dirección de sus caminos. Dios está velando por ti y sabe que en este minuto estás luchando con Él y te estás queriendo soltar, te estás queriendo resbalar entre sus brazos, y el Señor te afirma y te aprieta y te dice, no te bajes de mis brazos. No te conviene, porque si sales corriendo vas a volver a atravesar la calle y te va a arrollar otra vez otro vehículo. Es decir, otra persona te hará daño, otra familia, volverás a lo mismo. No te sueltes de mis brazos. Cuando Daniela llegó a casa, llegó llena de cosas y demonios que tenía. Que alguien diría, ¿cómo un niño de demonios? Tenía demonios. Esa es la verdad. Los escuchamos, los vimos. Experiencias tremendas. Y cuando oraba por ella, muchas veces empezaba a empujarme la cara ahí para soltarse de mí. Y en el nombre de Jesús la afirmaba hasta que se dejaba de luchar conmigo. Y entonces se sometía, se rendía. Y así pudimos cambiar. Lo que ustedes ven de Daniela no es nada, ni la sombra de lo que era cuando llegó a nosotros. Indisciplinada, incorrecta, desordenada, atrevida, tenía todo para ser una pequeña. ¿Sabe? Su camino, si es porque Dios lo enderezó, según la palabra, lo enderezó, era camino de destrucción. Ahora, Dios te dice, ¿quieres que enderece tu camino?
o vas a seguir tú tomando el control de tu vida? Sé sabio. Proverbios 3. Confía tu vida al Señor y no te agarres a tu propia sabiduría humana o a tu propia prudencia. No. Mejor considera que en Dios estará más seguro. Por favor, cierre sus ojos, iglesia, y comience a hablar con papá. Y dígale: Señor,